Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy tenemos un tema en el cual vamos a estar hablando de lo que son los gigantes. ¿Cuál es el misterio que hay en la Biblia sobre estas criaturas? En realidad, quién le creó, cómo nacieron, de dónde salieron, cómo se establecieron. Vamos a estar rompiendo en realidad toda teoría o toda especulación según lo que nos dice la palabra de Dios. Acordándonos que estamos hablando bíblicamente. Quédate con nosotros y te mostraremos en realidad próximamente en este video la verdad sobre esto según lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ya estamos aquí nuevamente y vamos a hablar, según lo que revela la Sagrada Escritura, sobre los gigantes. El primer texto que vamos a estar basándonos es siempre lo que habla Génesis capítulo 6, que es siempre el verso que se usa y más que se detalla allá. Cuando vamos al libro de Génesis correspondiente al capítulo 6, versículo 1 nos dice allá: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, el primer detalle entre las teorías y las discrepancias que hay aquí: ¿quiénes eran los hijos de Dios? Bueno, hay muchos que dicen que eran los hijos de Set, hay otros que dicen que eran los ángeles. Independientemente de que sean los hijos de Set o sean los ángeles, vamos a estar determinando en realidad cómo salieron los gigantes o cómo nacieron. Y para eso vamos a ir a lo que es el versículo 4 del capítulo 6, donde dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Correspondiente a lo que había dicho anteriormente, ya sean los hijos de Set o ya sean los ángeles, como especifica que claramente llama a hijos de Dios en Job capítulo 1 versículo 6, establece que son los ángeles o los hijos de Dios. A lo que hay que preguntarse, o qué nos enseña la Biblia, cómo salieron estos gigantes. Personas que dicen, bueno, los ángeles en realidad no pueden hacer tal o cual cosa, o no pueden hacer esto, o no pueden hacer lo otro. Pero claramente sí nos enseña que los ángeles sí pueden tomar forma humana. Claramente en un momento en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice que algunos sin saber hospedaron ángeles en lo que corresponden a lo que fue Abraham y a lo que fue Lot. Aparecieron tres varones en los cuales comieron primero con Abraham y después uno de ellos se quedó con Abraham hablando y esos dos se fueron a Sodoma y Gomorra. Y también allá fueron invitados por Lot y comieron. Y también dice que estas personas tenían apariencia de humanos, varones, y que en realidad también los ciudadanos de Sodoma y Gomorra querían llegarse a ellos. O sea, querían tener relaciones sexuales con ellos. Independientemente, la palabra de Dios no limita ni dice que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Ahora, ellos no deben de hacerlo, pero no le limita la capacidad de hacerlo. Entonces aquí queda resuelto claramente que no limita este tipo de teoría o especulación, decir, bueno, que los ángeles no pueden hacer tal o cual cosa. Ahora vamos a seguir viendo cómo nacieron gigantes, mejor dicho. Cuando nosotros vamos al libro claramente de Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7, allá vamos a encontrar algo que dice muy importante que tenemos que entenderlo. Primero dice aquí: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad con prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí dice que hay unos ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada. El Señor lo bajó bajo prisiones de oscuridad. Pero dice que estos ángeles que no guardaron su dignidad, dice que fornicaron y fueron en pos de vicio contra la naturaleza. Porque dice claramente, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo. Y los cuales aquí dice, las cuales de la misma manera que aquellos, haciendo ejemplo que hicieron Sodoma y Gomorra, también estos ángeles lo hicieron. Usted puede leer el texto y se va a dar cuenta de que habla que estos ángeles fornicaron y se fueron en pos de vicio contra la naturaleza. Ahora, específicamente, usted aceptando la teoría de que los ángeles se llegaron a las hijas de los hombres, o que los hijos de Dios corresponden a los ángeles, o los hijos de Dios corresponden a los hijos de Set,
hay una teoría muy fundamental que tenemos aquí, y es en realidad que los ángeles fueron los autores en realidad de que estos gigantes nacieran, ya de sea una manera, ya teniendo relaciones sexuales con las mujeres, o yo cojo la mejor manera, que fue alterándolo genéticamente. Sí, alterándolo genéticamente. Bueno, claramente el plan que se tenía era dañar lo que es en realidad el genoma humano, para que nuestro Señor Jesucristo no pueda nacer de mujer. Y ellos intentaron dañar ese plan y claramente alteraron genéticamente al hombre. Tienen el poder. Cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas capítulo 11 versículo 14, vemos que allá había un espíritu inmundo que provocaba lo que era a un muchacho que no pudiera hablar. O sea, lo podía modificar genéticamente, tenía poder sobre el cuerpo humano. Los espíritus malignos o estos ángeles caídos corresponden a que tienen poder sobre el cuerpo humano. También el endemoniado gadareno, en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 29, allá no especifica que el endemoniado gadareno tenía una gran fuerza porque rompía las cadenas y nadie podía atarle. ¿Y esta fuerza sobrenatural quién se la daba? Y este hombre que tenía locura, que sus neuronas fueron modificadas, no podía pensar, no podía hacer nada de eso, claramente. Y las enfermedades que hoy en día son provocadas por espíritu maligno, que no son todas provocadas por espíritu maligno, pero algunas sí, lo hacen modificando genéticamente lo que son los genomas humanos o el cuerpo humano. Entonces ya nosotros podemos saber aquí que estos ángeles tienen mucha probabilidad, claramente, de haber modificado a los seres humanos para que nazcan gigantes. Porque estos gigantes no salieron de la nada. El Señor hizo una raza pura, claramente fue contaminada por el pecado, pero no iban a salir nunca gigantes. Entonces esto es una de las teorías que está más cercana de que los ángeles modificaron a los seres humanos para que nazcan gigantes. Ya usted puede tomar de las dos formas, ya sea teniendo relaciones sexuales con las mujeres, los hijos de los hombres, o modificándolo genéticamente, porque dice que había gigantes aún antes, después de llegarse los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y después también. Esto también responde a la pregunta de algunos gigantes que ustedes vieron en el Antiguo Testamento que aparecieron, pero hay muchas personas que se preguntan, no pudieron ser los ángeles, o no pudo ser así, porque hoy en día no sigue viendo gigantes. Bueno, también tenemos una respuesta a eso. Cuando nosotros vamos al libro de Judas 1, 6 y 7, vamos a ver que el Señor guardó estos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, que fornicaron y se fueron en pos de vicio contra la naturaleza, que lo guardó bajo prisiones de oscuridad. Y cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 8 versículo 31, en un momento cuando el endemoniado gadareno vio a nuestro Señor Jesucristo, fue y se arrodilló a él y le pedía que no lo enviara al abismo. Ahora, la teoría de lo que yo creo, lo que entiendo, según lo que dice la Sagrada Escritura, es que estos ángeles no han seguido modificando genéticamente a los seres humanos para que nazcan gigantes, porque el Señor le puso un freno. Mandó al abismo y lo trancó o lo encerró en prisiones de oscuridad los que estaban haciendo esto. Y los ángeles ya tienen miedo de volver a hacerlo. También en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 especifica que están bajo prisiones de oscuridad. Allá. Entonces, claramente, yo entiendo que estos ángeles ya tienen miedo de seguir modificando al género humano para que nazcan gigantes, porque el Señor le emitió una sentencia y lo trancó bajo prisiones de oscuridad, lo tiene guardado ahí. Y los ángeles caídos, esos demonios que andan en el aire, claramente no corresponden a estos que están aprisionados. Porque la tercera parte de los ángeles que fue echada con Satanás, que lo especifica en Apocalipsis capítulo 12, están en los aires. No están bajo prisiones de oscuridad. Y Satanás va a ser apresado al final, en Apocalipsis capítulo 20, juntamente con todos sus demonios, van a ser exterminados. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y dónde están estos ángeles que en realidad estaban modificando genéticamente a los seres humanos? Están bajo prisiones de oscuridad, y si lo siguen haciendo, el Señor lo va a mandar allá. Por eso los ángeles, cuando los ángeles caídos, los demonios que estaban en el endemoniado gadareno, le rogaban a Jesucristo que no lo mandaran al abismo, porque tienen miedo de que lo manden allá. Y como ellos tienen miedo de que lo manden allá, ellos no lo siguen haciendo. Mejor prefieren tener el tiempo que el Señor ha establecido aquí hasta el final de lo que establece Apocalipsis, haciendo y deshaciendo y haciendo daño, que mejor ser en realidad lanzado al abismo. Ellos prefieren seguir haciéndolo así. Por eso es una de las teorías que yo tengo, por qué los gigantes no siguen naciendo, porque ya ellos no siguen modificándolo genéticamente, porque el Señor emitió una sentencia y un juicio sobre ellos. Y ellos no van a querer que lo manden al abismo.
Entonces ya podemos entender más o menos en realidad de dónde salieron estos gigantes, cómo nacieron estos gigantes y cómo en realidad pudieron surgir. Que Dios te bendiga. Acuérdate siempre de lo que es comentar. Déjanos tu comentario, que vale mucho para nosotros. Y sigue viendo nuestros videos y síguenos apoyando para que podamos así esparcir siempre lo que es la Sagrada Escritura. Dios te bendiga y que pases un buen resto del día.